señora coordinadora general de la Oficina de la Mujer, quien les va a presentar formalmente a nuestra disertante y al tema. Yo particularmente, personalmente, quiero agradecerle a la doctora María Silvia Bernal, a mi colega, por haber aceptado, pero sin ninguna duda, a esta invitación, por la dedicación, por el esfuerzo, porque tal vez muchas personas no saben que uno puede tener dominio de un tema, pero para escribirlo, pero para ponerse frente a un auditorio, uno tiene que prepararse, uno tiene que hasta medir el tiempo, bueno, y eso lleva, valga la redundancia, mucho tiempo, que es lo que muchas veces es lo que más nos escasea. Así que, bueno, gracias María Silvia, sé que va a ser una conferencia hermosa, no solamente lo digo porque sea mi colega en el Superior Tribunal de Justicia, sino porque sé cuánto sabe del tema laboral y del tema género en el tema laboral. Así que bueno, no quiero hablar más, te paso la palabra, Erika. Bueno, buenas tardes a todas las personas que se encuentran hoy en esta plataforma. Desde la Oficina de la Mujer les agradecemos la presencia, agradecemos especialmente a la doctora María Silvia Bernal, que hoy nos acompaña, quien es abogada y jueza integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia desde el año 2004, desempeñándose en la vocalía 7 de la Sala 4 laboral de este tribunal. Y hoy el tema que ella nos va a presentar será la cuestión de género en el derecho laboral, nuevas discusiones y desafíos. Bueno, recordándoles a ustedes que las preguntas que se desarrollen las hagan por el chat, para al final hacérselas a las magistradas. Sin más, el auditorio es todo suyo, doctora María Silvia. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, después del show, como dice Liz, del show previo con esta cosa nueva de la informática, la robótica y todo más, que es un tema que vamos a tocar en materia laboral también, yo las saludo a todas, a todos y a todes. Porque yo creo que en definitiva no hay que ser lingüista, ni filósofo, ni sociólogo para conversar y para intercambiar las posiciones que cada uno de nosotros tenemos respecto de esta historia del lenguaje inclusivo. Hay cosas que nos caben, cosas que no nos caben, cosas que entendemos, cosas que no entendemos y cosas que directamente no queremos definir. Como el lenguaje es una construcción cultural, entiendo que no hay que ser un especialista, hay posturas en la Real Academia Española y también otro día podríamos conversar un poco de ese tema, pero en definitiva, el tema es como una creación cultural. Somos nosotros los que decidimos cómo expresarnos. Y no hay Real Academia Española que nos diga otra cosa. Eso es por lo menos lo que entiendo yo. En primer lugar, digamos, fuera de esta digresión del lenguaje inclusivo, y que no va a ser la última seguramente, si me conocen, sabrán que voy por las ramas, vuelvo, en fin, así que aquí tengo mi machetito para no irme del tema, porque además quiero que conversen y que pregunten y que debatamos algunas cuestiones que me parece que son trascendentes. Yo le quiero agradecer a la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de la provincia de Jujuy el haberme convocado a este conversatorio. No quiero que sea una conferencia, quiero que sea un conversatorio, a mí me gustaría. Pero especialmente a Liz Altamirano, que ha tenido la deferencia de convocarme, porque para mí es un orgullo estar acá. Yo estoy muy orgullosa de lo que está haciendo la Oficina de la Mujer en Jujuy. Está dando conferencias y está dando conversatorios con los más altos estándares de los que estamos cursando en estos momentos las más altas autoridades de los superiores tribunales de justicia. Lo digo con absoluta independencia y con la total certeza, porque tenemos que participar en estos conversatorios, en estas conferencias y en estas actualizaciones, y lo venimos haciendo desde que la ley Micaela nos impuso hacer la capacitación. Y la verdad que la cantidad de visualizaciones, digamos, que de hecho tienen las conferencias y los conversatorios que está planteando la Oficina de la Mujer en Jujuy, en YouTube, es altamente más grande que la de la Corte.
Así que yo las felicito por el trabajo que están haciendo, que sigan manteniendo la fuerza, la voluntad y el esfuerzo, y que sigamos todas acompañando esta capacitación, porque a todos nos atañe, y bueno, y me siento muy orgullosa yo de que sea la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de la provincia. Así que bueno, muchas gracias, y entramos un poco en tema. Ustedes saben que para adentrarnos en el tema de la perspectiva de género en el ámbito del trabajo, es irrenunciable empezar o comenzar hablando de los movimientos feministas, porque en definitiva son los movimientos feministas los que generan luego o llevan su palabra y su reclamo a las mujeres trabajadoras y a las mujeres sindicalistas, como se les ha dado a llamar a partir de los años 70. Pero mucho antes de eso, en la posguerra, cuando las mujeres tienen que ocupar el puesto de trabajo de los hombres que no están en la casa, que han muerto o que han vuelto, digamos, malheridos gravemente, sin posibilidad de insertarse en el mercado laboral, se abre una primera perspectiva de género que parte de esas mujeres, de esos movimientos feministas. A mí me gusta siempre pensar, yo creo que hay gente que, por supuesto, yo no voy a hablar demasiado de los movimientos feministas, porque creo que hay gente que tiene muchísima más trayectoria en el estudio del tema y lo puede hacer con más solvencia. Pero no puedo, desde el punto de vista del derecho laboral, no referirme a estos movimientos feministas. Está bien que cuando yo pienso en los primeros movimientos feministas, que son en la posguerra, después del 45 y entre el 40 para adelante, pienso en personajes icónicos de la historia que tuvieron que masculinizarse para ocupar el lugar de privilegio que ocupaba el sujeto trabajador ideal. Así le vamos a llamar al hombre. Sujeto trabajador ideal. Así son ellos. Entonces, y bueno, pienso sobre todo en las artes y en las ciencias. Nosotros tenemos a alguien muy cercano a nuestro sentimiento, a nuestro sentir, que es Lola Mora, pero pienso en Frida Kahlo y pienso en Madame Curie, que tenía que ponerlo al marido delante de ella para que su trabajo científico tuviera validez. Pienso en Malinali, esta mujer originaria que cambió los destinos de la conquista española en México, porque era la traductora oficial de una historia de vida increíble. A mí me encanta siempre contarla. Si uno va al Museo Arqueológico de Ciudad de México, empieza a escuchar la historia de esta mujer, de Malinali, o Doña Marina, como la llamaban los españoles, que es una mujer que es entregada, ella es de origen maya, con lo cual hablaba el dialecto maya, es entregada a otra tribu, con lo cual empieza a hablar, entregada por sus padres, ¿no? Empieza a hablar el dialecto de los mexicanos, específicamente de esa zona, y luego la llevan a servir como doncella, no le modifiquemos el estatus, como doncella para la corte de Hernán Cortés. Hernán Cortés, cuando descubre que ella manejaba 3 idiomas y que se podía relacionar con la gente, la toma como su compañera y la hace su amante. De hecho, tienen varios hijos, y incluso la lleva a Guatemala, en fin, tiene una serie de historias, pero esta mujer que manejaba los 3 idiomas, manejaba el español, manejaba el dialecto mexicano y manejaba el dialecto maya, y el azteca, los mayas estaban en ese momento en conflicto no solo con los aztecas, sino con otros grupos originarios. A través de la traducción y a través de la posición que ella alcanza como traductora, modifica los destinos de la conquista española en México, que no fueron tan cruentos como en otro lugar. Entonces, yo pienso en esas
personalidades, individualidades icónicas, y esto me hace acordar también a una conferencia del Foro Forbes para Mujeres Poderosas, que fue en Ciudad de México. A quien le decían Malinche era Hernán Cortés, ¿no? No se confundan, ella no era Malinche, el que era Malinche era Hernán Cortés por su cercanía con doña Marina. Y en el Foro de Mujeres Poderosas en el año 2017 o 2018, no me acuerdo porque ahí ustedes me van a corregir, yo tengo un problema con el paro internacional de mujeres, que para mí en la Argentina fue en el 2018, pero creo que en el mundo fue en el 2017, y el Foro Forbes para Mujeres Poderosas, que es un foro, digamos, nada que ver con el paro internacional de mujeres, que fue en el 2017 o en el 2018 también en Ciudad de México, una mujer que es una empresaria reconocida, Marta de Baile, empezaba el foro diciendo: las mujeres hemos aprendido a ser fuertes, o somos fuertes, cuando nuestra única opción de vida era ser fuertes. Ya me pareció una frase como tremenda, ¿no? Y esa es la frase que a mí me parece que es una frase, una representación que nos lleva a hablar de los movimientos feministas. Debo decir que, si bien es cierto que las mujeres sindicalistas o las mujeres trabajadoras han hecho un largo camino, es gracias a estos movimientos feministas, gracias a ellos, que hoy estamos paradas en un lugar diferente al que se encontraban en los años 40, 50 y siguientes, ¿no? Las mujeres, el Día Internacional de la Mujer, bueno, todos sabemos que el Día Internacional de la Mujer es el día 8 de marzo, que en realidad esto lo voy a leer porque la primera conmemoración ocurrió en el continente europeo, específicamente en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. En aquella ocasión, la fecha elegida, y durante muchos años la fecha elegida fue la del 11 de marzo, y que se conmemoró como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Allí asistieron millones de mujeres que pidieron por el derecho al voto, al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Desde aquel entonces, la idea se extendió alrededor de los países y continentes, mientras que a través de una Asamblea General, la ONU declaró el día que atraviesa las diferentes culturas y costumbres, sin importar las diferencias entre unos y otros. Y esto, a su vez, junto a una serie de hechos, alentó a que los movimientos de mujeres luchen por los derechos pisoteados durante tantas décadas, que son sufragio femenino, reivindicación de la igualdad, denuncia contra la opresión social, familiar y laboral, separación entre sexualidad y reproducción, defensa de la maternidad libre, liberación femenina, libertad sexual, planificación familiar y los métodos anticonceptivos. Estos fueron algunos de las ideas, de los conceptos por los que las mujeres marcharon y todavía marchan. Pero la imagen de la mujer comenzó a realzarse mucho antes, a principios de 1909 en Estados Unidos, cuando miles de mujeres marcharon en Chicago y Nueva York pidiendo mejores salarios y derecho al voto. Y también en 1910 en algunas naciones de Europa, donde lograron acceder a la enseñanza superior. El 25 de marzo de 1911 es cuando se dio verdaderamente un quiebre en la historia, tanto de las mujeres como del feminismo, porque 123 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores hombres murieron en el trágico incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York. Las puertas se habían cerrado, todos conocemos la historia, las puertas se habían cerrado desde afuera, no funcionaron las salidas de emergencia y murieron calcinados en una fábrica textil. Esto trajo un cambio radical en la legislación laboral de ese país, de Estados Unidos, y fue un impulso clave para la lucha por mejores condiciones laborales. A pesar de esto y de la posterior declaración de la ONU, recién en 1994, el 8 de marzo pasó a ser el día oficial de la mujer. No de la mujer trabajadora, pero cuanto menos de la mujer.
Por todas estas razones, el 8 de marzo significa un recuerdo y una reivindicación de la igualdad conseguida con el paso del tiempo, la conquista de derechos y espacios que tantas veces fueron negados, y principalmente del comienzo de la liberación de la opresión que el patriarcado ejerce. Fíjense qué importancia que tienen estos movimientos feministas en el ámbito del derecho laboral. El 8 de marzo del 2017 o el 2018, aquí me va a buscar bien la fecha Erika, que es colaboradora indispensable en esta oficina de la mujer, y yo la felicito por su trabajo. Otra digresión, porque va a estar lleno de esto el conversatorio. Hubo un paro internacional de mujeres en el mundo, y ya les voy a decir cuántos países. 50 países convocaron a un paro internacional de mujeres. ¿Saben cuál era el lema del paro? El lema del paro era: si los hombres, si nuestro trabajo no sirve, produzcan sin nosotras. Era un movimiento feminista, pero el lema... 2017, doctora, 2017. 2017. Acá también... Bueno, acá también 2017. Ay, ¿qué pasó ahí? No. ¿Qué hice? No, nada. La doctora Bianco está compartiendo su pantalla, tiene que salir. Ah, buenísimo. Algo quieto. Pero sí la vemos, doctora, la vemos. Bueno. Entonces, esta iniciativa, llevada adelante por distintas organizaciones de mujeres de más de 50 países, tenía como principal objetivo la idea de visibilizar la violencia machista que siguen ejerciendo los hombres atravesados por el patriarcado en los distintos aspectos de la vida, tanto laboral como social y personal. Pero el lema lo dice todo. La consigna del paro lo dice todo. Este paro internacional de mujeres es muy interesante de analizar. Y la consigna era: si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras. Por otra parte, aunque ya se venía hablando y mucho del tema, es a partir de la serie de conferencias que se dan en el ámbito de este paro internacional cuando se empieza a hablar del techo de cristal. Ustedes saben que cuando yo escucho el concepto del techo de cristal, que es ese límite transparente en donde las mujeres podemos acceder hasta cierto lugar de jerarquía, de poder de decisión, no de poder por poder mismo, sino de poder de decisión, siempre me viene a la imagen un concurso de un juez federal, no sé quién es, nada, en realidad circuló por todas las redes. Yo no tengo redes, pero me lo mostraron en un Instagram, en donde este señor estaba rindiendo un concurso, no sé para qué fueron, y tenía un tribunal integrado por 2 hombres y una mujer. Entonces la mujer le pregunta: ¿cuál es su opinión respecto al techo de cristal? Y el hombre, que realmente no tenía la más remota idea de lo que se trataba, el techo de cristal empezó a hablar sobre los derechos de la igualdad, derechos humanos en general, en fin. Entonces la mujer, que no lo miraba de frente, yo supongo, que no lo miraba de frente, porque realmente es tremendo pensar que alguien hoy en día no conozca de qué se trata el techo de cristal. Mejor que decir: muchas gracias, no tengo nada más que preguntar, ¿no? Siempre me viene a la memoria esto. De ahí sale, de este paro internacional, de todas las conferencias, conversatorios y discusiones que se plantean en el ámbito de este paro internacional en el año 2018, surge esta concepción del techo de cristal. Ahora bien, a mí qué me parece interesante marcar aquí en relación a la cuestión de género vinculada al derecho laboral. Las resoluciones de la OIT son todas maravillosas. Ninguna
salvo la 190, que todavía no está vigente para la Argentina, y ya les voy a contar por qué, hablan de sexo masculino y femenino. Cuestión de género, recién en la 190, año 2020. La estuvieron trabajando durante el 2018, el 2017, durante el 2017, el 2018 y recién en el 2020 la alargaron. Nosotros conseguimos la ley de ratificación. Ustedes saben que cuando la OIT dicta una resolución para los Estados miembros, esas resoluciones son obligatorias para los mismos, salvo que expresamente la resolución de la OIT, por algún motivo, exija que sean ratificadas por los parlamentos y por los congresos. Y el instrumento no tiene vigencia en el país, sino hasta que el Estado miembro lleva la resolución y la deposita en Ginebra. Esta es la 190 de la que vamos a hablar después, porque primero vamos a hablar de la 100, que es interesante, de la 156, he traído algunas que me parecían las más interesantes, de la 189 y después de la 190, y van a ver la diferencia abismal que hay, y esto nos da esperanzas, digamos. Nosotros la ratificamos el 23 de febrero del año, en realidad no sé, durante el curso de febrero habrá sido, del año 2021, y llevamos el instrumento de ratificación a Ginebra, a la OIT, el 23 de febrero del 2021, con lo cual va a empezar a regir en la Argentina recién en el 2022. Pero como para no adelantarme, vamos a empezar hablando de la resolución número 100. Todas la conocen. Se dictó en el año 1951 y todas la conocemos como el del principio de igual remuneración por igual tarea. Esa es la famosa resolución 100. Es interesante destacar, porque esto se va a repetir hasta el presente, como le vengo diciendo, algunas definiciones como estas. A los efectos del presente convenio, la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. Artículo 2. Todo miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina, por un trabajo de igual valor. Las diferencias entre las tasas de remuneración que correspondan, independientemente del sexo, a diferencias que resulten de dicha evaluación objetiva de los trabajos que han de efectuarse, no deberán considerarse contrarias al principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina, por un trabajo de igual valor. Estamos hablando de 1951 y nos referimos al sexo masculino y femenino. Los no binarios quedan excluidos, y esto va a ocurrir así con todas las resoluciones de la OIT, incluida la reciente 190, a la que me referiré enseguida. Esto es así porque, bueno, en este tipo de resoluciones, la OIT estuvo trabajando todo el 2017 y todo el 2018 para sacar la resolución 190. Como era una resolución que atravesaba el género o atravesaba la cuestión de género, y la OIT trata de que los países no se desafilien, por eso es que impuso la obligación de que los países pudieran ratificarla sin desafiliarse, porque al ser compulsiva y obligatoria y al transitar una cuestión de género, los países podían tomar la decisión de desafiliarse de la OIT. Entonces, lo que trata de hacer la OIT es que la mayor cantidad de países adopten la resolución, y por eso exige, no es obligatoria, y exige la ratificación, ¿no? Erika me marcó, entre otras cosas, que, digamos, una de las problemáticas que ocurre con estas resoluciones que no son de cumplimiento obligatorio, es que en 172 países, me marcó la cantidad de países que hay,
en donde la homosexualidad es considerada un delito castigado con la pena de muerte. Así que, bueno, se entiende que la OIT no tenga opciones para exigir el cumplimiento obligatorio de normas que van a dar que van a contradecir el plexo normativo vigente en los países miembros de una manera tan brutal. Es de esperar que en un futuro no muy lejano la comunidad LGTBIQ+, pueda obtener iguales reconocimientos, aunque a veces es difícil pensar en un futuro más igualitario teniendo en cuenta lo que está pasando hoy día en Afganistán. Yo no les voy a traer un tema político a este debate, pero es imposible pensar, digamos, a mí me trastorna, diríamos en alguna oportunidad, me trastorna pensar que el régimen talibán esté a cargo de un país como Afganistán, con la concepción religiosa que ellos traen y su concepción sobre la mujer. Digamos, yo reconozco que han aprendido los talibanes de política, han aprendido de relaciones públicas, han aprendido de comunicación y que están enviando un mensaje de que este talibanismo que está ejerciendo el poder es más moderado. Si yo pienso en su concepción religiosa, no puedo pensar en un talibanismo moderado. Así que, bueno, en fin, esto será motivo, inquietud para la Oficina de la Mujer, a ver si nos trae un conversatorio de alguien que sea especialista en relaciones internacionales y nos cuente qué es lo que piensan de esta temática, ¿no? Bueno, aquí esta es otra digresión de las mías, ¿no? En este punto, sí, ahí hablando de los movimientos feministas, resulta importante destacar el movimiento feminista de los años 70, que para mí es la ola más importante de todos los movimientos. Hay 4 olas de los movimientos feministas. La de los años 70 me parece que ha sido la más radical, la más explosiva, ¿no? Y la que ha obtenido mayores resultados, ¿no? Porque ahí se produce algo que es la desprivatización de la problemática de género en el ámbito laboral. Cuando hablamos de desprivatización, ¿de qué estamos hablando? Ustedes saben que todas las acciones de los hombres que no afecten la moral y el orden público quedan reducidas, digamos, a su ámbito privado y nadie puede juzgarla. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la mujer es objeto de violencia de género dentro de la casa y esto la imposibilita a prestar sus tareas normales y habituales o directamente a trabajar? No me gusta decir ir a trabajar. Ustedes saben que es gracioso cómo incluso las mujeres, sobre todo las de mi edad, ¿no? Las chicas jóvenes tienen otra gimnasia para hablar, ¿no? Pero las de mi edad decimos, las mujeres salen a trabajar, los hombres van a trabajar. Perdón, nosotros salimos y vamos a trabajar, las dos cosas, ¿no? Pero fíjense, escuchen a las amigas que tienen mi edad y se van a dar cuenta de decir, salí a trabajar y el marido va a trabajar. Va. En fin, esta cuestión de la desprivatización de la cuestión de género en el derecho laboral es importante porque exige al Estado que intervenga en la cuestión privada de la violencia que sufre la mujer en su casa para poder desarrollarse, para poder estudiar, para poder progresar y para poder llegar a un lugar de mayor jerarquía que se merezca por valores propios, por capacitación, por idoneidad, y que la cuestión privada no le impida eso. Entonces, esa es la exigencia de la ola feminista de los 70, ¿no? A partir de estos movimientos, las mujeres exigen un cambio en esta concepción y concretamente la intervención del Estado en relación a las agresiones sexuales, sociales, culturales,
políticas y económicas que sufren las mujeres en todo el mundo en el seno de su hogar. El Estado debe intervenir. Lo privado se convierte en público y genera el dictado de normas jurídicas que protegen los derechos de la mujer, particularmente en el ámbito laboral. Como consecuencia de esta lucha, surge, entre otra cantidad de normas, tanto locales como internacionales, otra resolución de la OIT, la 156, y su recomendación 165 sobre igualdad de oportunidades y de trato para trabajadores con responsabilidades familiares. Comprendiendo tanto a hombres como a mujeres, fijando pautas de orientación importante para la formulación de políticas, que exhorta a los Estados miembros a adoptar para lograr una efectiva igualdad de oportunidades para los trabajadores con responsabilidades familiares, no solo en cuanto a las que derivan de sus hijos, sino también de las que devienen de la existencia de familiares directos que requieran cuidado y sostén de los trabajadores, a los fines que puedan trabajar en todas las ramas de la actividad económica y en todas las categorías de trabajo, sin que exista conflicto entre aquellas y sus responsabilidades familiares, y que éstas sean un obstáculo, sobre todo eso, que sean un obstáculo para ello o un motivo de discriminación. La misma resolución expresa que las medidas a adoptar pueden ser de orden legislativo, esto lo dice siempre la OIT, que siempre en sus recomendaciones o en sus resoluciones establece que todo esto se puede lograr por legislación local o a través de convenios colectivos. En nuestro país, la ley de contrato de trabajo, como sabemos, tiene todo un capítulo destinado especialmente a la protección de la maternidad, los periodos de excedencia, los permisos por horas de lactancia, etc. Ahora bien, esta normativa está prevista exclusivamente en favor de la trabajadora madre, lo que de por sí ya provoca dos efectos inmediatos. Por un lado, el asentamiento de los estereotipos de género que desplazan a las mujeres del mercado de trabajo y contribuyen a reformar el pensamiento de que la principal responsabilidad de las mujeres es la atención de tareas domésticas o de asistencia, y por otro lado deja fuera de la posibilidad del cuidado de los niños a las familias de integración diversa, las ensambladas, las monoparentales, etc. Desde otro punto de vista, encontramos en nuestra misma ley de contrato de trabajo el artículo 179 que impone la existencia de salones maternales y guarderías, cuando la empresa tiene una cantidad determinada de trabajadoras, siempre mujeres, que tienen que hacerse cargo de la asistencia al niño. Este artículo 179 quedó sujeto a la reglamentación que el Estado Nacional hiciera, y hace 40 años que se debate. Actualmente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, nunca se consiguió en la guardería ni el salón maternal. Pongámosle que el salón maternal dejara de llamarse maternal. Sería una excelente idea poder generar espacios de contención y de cuidado de los niños mientras los padres trabajan. Y padre me estoy refiriendo al padre hombre, al padre mujer, a la madre hombre, a la madre mujer, a los no binarios, a los binarios, etc. Porque esto les permitiría, sin salir de su lugar de trabajo, poder concurrir y prestar esa asistencia familiar, parental, amorosa, etcétera, que es necesario para el desarrollo del niño. No puedo dejar de desconocer en este escenario que hay cada vez más parejas que centran su poder en la toma de decisiones conjuntas, que administran la economía del hogar sobre la contribución de ambos, tal como lo hacen con las tareas del hogar y la atención de los hijos, muchas veces resultado de una negociación. Estos cambios contribuyen a la emancipación de la mujer, liberándola de la exclusividad de las tareas domésticas y de asistencia o cuidado, y permitiéndole la posibilidad de elegir trabajar, dónde trabajar, cuánto tiempo trabajar y desarrollarse en el ámbito de su trabajo. Pero para que ese derecho a elegir, nacido de una negociación en lo privado, se concrete en lo público, es necesario que toda la sociedad reconozca
que tanto las mujeres como los hombres tienen el derecho y la responsabilidad de trabajar y de prestar cuidados. Y para ello, desde el gobierno deben surgir medidas integradas que, apoyadas en normas internacionales, que ya las tenemos, reconozcan el valor de las labores de cuidado no remuneradas. Paso que en la Argentina está bastante cumplido y vamos a ver por qué. Porque después tenemos la 189 de la OI, la resolución 189 de la OI, que está relacionada con la remuneración del trabajo doméstico. Entonces nosotros decimos que el Estado argentino ha cumplido parcialmente, digamos, con esta obligación, la resolución de la OI y el reclamo generalizado de la sociedad, porque ha transparentado el trabajo de las empleadas domésticas, ¿no es cierto? Les ha dado una regulación específica, no hace muchos años. Y por otro lado, porque ha permitido que las mujeres que trabajan en su casa, en labores domésticas, puedan acceder a un beneficio previsional, ¿no? Esta es una tarea cumplida por el Estado argentino. La última resolución, y bueno, y de ahí vamos a la última resolución de la OI, porque también les quiero contar algo de jurisprudencia. Siempre es interesante escuchar algunas cosas muy locas que trae el patriarcado, ¿no? En las sentencias, en la demanda, en la contestación de la demanda. No hay que enojarse, digamos. Yo creo que no es para enojarse, diríamos los jujeños, no es para enojarse. Pero es muy interesante los planteos y les voy a decir algo. Hay una palabra que a mí me está sonando y sonando y sonando permanentemente que se llama sororidad y que es la empatía entre mujeres. Cuando las mujeres acceden a un lugar de jerarquía, y ahora lo vamos a ver en una sentencia que les he traído, de las que he elegido, cuando las mujeres alcanzan una situación de poder y de jerarquía, son más maltratadoras con su propio género que los hombres. ¿O será que estamos acostumbradas a la violencia de género impartida por hombres? Veo que se ríen algunas de las chicas, ¿no? La Claudia Blanco, la Mariki Arce. ¿Les ha pasado, a ver, la Carolina Bidondo, les ha pasado a ustedes que de repente tenemos una jefa y la jefa se pone más maltratadora que el más patriarcal de los hombres, podríamos llamar nuestro padre, por ejemplo? Bueno, sororidad, esta es una palabra que tenemos que grabarnos en la cabeza, a ver si podemos desarrollarla y ejercerla. Vamos a la última de las resoluciones de la OI que les traigo. La resolución 190 contiene, de las que ya les he hablado, porque hago digresiones, voy para arriba, voy para abajo, pues, ustedes me entienden, es mi manera de hablar. No sé si alguien me dice algo por chat, no me dice nada, la Laurita Flores no sé dónde está, pero quiero que participe también, porque ella es una gran feminista. La doctora Flores ahí dejó un link para poder ver el famoso video del techo de cristal, de esta respuesta de este aspirante a juez federal. Así que si quieren ver en el chat, el que no lo haya visto en las redes, lo puede ver a través de ese link. Así buenísimo. Véanlo, porque no tiene desperdicio. La cara de la examinadora mujer no tiene desperdicio, gente. Bueno, la resolución 190 de la OI tiene un preámbulo y 20 artículos y en su contenido reconoce. Escuchen esto porque yo no sé qué vamos a hacer. Hay que empezar a pensar cómo vamos a trabajar esto. El derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y acoso por razón de género. Reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o abuso de los derechos humanos y son una amenaza para la igualdad de oportunidades, inaceptable e incompatible para el trabajo decente. Reconoce la importancia de la cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano para prevenir la violencia y el acoso. Reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan la salud psicológica,
física y sexual de las personas, a su dignidad y a su entorno familiar y social. En su articulado define, esto en el preámbulo, en el articulado define a la violencia en el trabajo, escuche, como un conjunto de comportamientos o conductas inaceptables o de amenaza de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón del género. Por primera vez la OIT incorpora la palabra género, y esto es de trascendental importancia, o de trascendente importancia, ¿cómo quieren que le diga? Claro está que justamente por este concepto la resolución, volvemos al principio, no es de cumplimiento obligatorio para los Estados miembros, sino que había que hacerla ratificar parlamentariamente o por vía del Congreso, según el sistema de gobierno de los países miembros, y llevar la ratificación ante la sede de la organización en Ginebra. Volviendo a la resolución, la misma hace referencia al ámbito de aplicación. Protegiendo a los trabajadores, increíble, me encanta, y a otras personas en el mundo del trabajo, y ahí ya de alguna manera se está arriesgando la OIT a llevar un reclamo de no binarios, porque dice a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, incluyendo no solo a los asalariados, sino también a los pasantes, a los aprendices, a las personas que buscan trabajo, que están en tránsito y que buscan trabajo, a los postulantes a un empleo, y asigna responsabilidades de empleador a todos aquellos individuos que ejercen autoridad en todos los sectores, incluyendo al ámbito privado y al público. Define lugares susceptibles de ser el ámbito en el que se puede ejercer la violencia, no solo como el lugar específico en el que se desarrolla la tarea, sino también en los lugares de desplazamiento, domicilios asignados por la autoridad, instalaciones de aseo, chicas, lo sanitario, vestuarios de descanso, de refrigerio, de comida, lugares de pago. También abarca el acoso en las comunicaciones normales, las presenciales o las de teléfono, las telefónicas, o por medio de tecnologías de la información, las redes. Consigna asimismo estrategias integrales de prevención y represión de la violencia y el acoso en el mundo laboral como mecanismo de control de la aplicación, seguimiento y fortalecimiento de los mecanismos ya existentes. Desarrollar herramientas de formación, capacitación y sensibilización. Entre otras normas, como las de garantizar la libre asociación, promueve que se garantice, esto no sé cómo lo vamos a hacer, un fácil acceso a vías de recurso y de reparación apropiadas y eficaces y mecanismos de solución de conflictos expeditivos cuando las circunstancias lo ameriten. Todas sabemos que en cuestión de género las conciliaciones no son convenientes, no son útiles, generan revictimización, en fin, hemos hablado hasta el cansancio de esto. También reconoce los efectos de la violencia doméstica, proponiendo mitigar su impacto en el mundo del trabajo y que se garantice, esto en el mundo del trabajo, o sea, la violencia doméstica, el movimiento de los 70, del que hablábamos. Lo privado ya no es privado, señores, el Estado tiene que intervenir. Tiene que intervenir cuando yo soy objeto de violencia doméstica y eso me impide llegar a mi lugar de trabajo, me impide desarrollarme, me impide crecer, me impide seguir estudiando, me impide tener un lugar que me corresponde por capacidad, por idoneidad, por honestidad, en fin. Entonces, acá vuelve la resolución 190 con esa vieja lucha. Entonces, reconoce los efectos de la violencia doméstica, proponiendo mitigar su impacto en el mundo del trabajo. Por otro lado, dice que deberá garantizarse el alejamiento del individuo trabajador de su servicio sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas si tiene motivos razonables
para considerar que se encuentra ante una situación de peligro grave o inminente para su vida, su salud o su seguridad como consecuencia de actos de violencia o acoso, así como el deber de denunciar esta situación ante la autoridad o la dirección inmediata superior. Bueno, en relación, ya sabemos, a esta resolución, ya lo he dicho, el Estado argentino la ratificó y con fecha 23 de febrero del corriente año 2021 presentó dicha ratificación ante la OI. Esto quiere decir que comenzarán a regir sus disposiciones como obligatorias en nuestro país a partir del 23 de febrero del 2022. Esto es a los fines de reformular las normas vigentes en materia laboral para que las mismas no se contradigan con la resolución. Desde mi punto de vista vamos a tener que cambiar, enfrentarnos, cuanto menos, a una reforma integral de nuestra ley de contrato de trabajo. Lo que nos vendría muy bien, de paso cañazo, nos vendría muy bien para derogar una cantidad de artículos que hoy están en desuso o que constituyen normas no operativas como las que hablábamos de las guarderías, porque han quedado sujetas a una reglamentación que nunca se dictó y porque hay dando vuelta a una cantidad de situaciones que, si bien no tienen que ver con el género, habilitarían una reforma integral. ¿No es cierto? Esta historia de la disminución de las horas de trabajo, de la mayor productividad, de la creación de empleo con una menor cantidad de horas. Ando escuchando que el proyecto ha fracasado en Italia, pero nosotros somos latinos. Ha fracasado en Italia, pero ha tenido muchísimo éxito en el ámbito de la industria alemana, pero nosotros no somos anglosajones. No sé cómo funcionará el tema de la productividad. Hay unas modalidades de trabajo, ahora las nuevas modalidades de trabajo, especialmente referidas a las que se desarrollan home office o en materia electrónica, robótica, etcétera, y sería pertinente ayornar para que los jueces no tengamos que hacer estructuras jurídicas doctrinarias o recomendaciones de lege ferenda, que las vivimos haciendo, y recomendamos que en un futuro lege ferenda, no pasa de ser una recomendación. Para poder incluir dentro de las categorías que tenemos hoy en la ley de contrato de trabajo, cuestiones que se nos presentan muy novedosas, no están reglamentadas. Hablando de jurisprudencia ya, empecemos a hablar de jurisprudencia. No sé si alguien quiere hacer una pregunta relacionada con toda esta historia que estamos contando. ¿Quieren hacer un aporte? Bueno, sigamos entonces. Vamos a hablar de jurisprudencia. A mí me interesa hablar de un fallo, porque lamentablemente buscando los fallos a nivel nacional y demás, la mayor cantidad de fallos que encuentro y que atraviesan la cuestión de la perspectiva de género, lamentablemente son despidos encubiertos como consecuencia de la maternidad, ¿no? Es decir, moving laboral, una mujer se va 3 meses de licencia o 45 días antes, 45 días después de licencia, cuando vuelve no tiene su escritorio, la han llevado a otro lugar, o es una mujer que tiene un hijo. En nuestra legislación, en la ley de contrato de trabajo, cuando nosotros hablamos de permisos para que los tenemos, los de la maternidad, los de la excedencia, los de la lactancia, cuando se habla de familiares, la única norma que tenemos para que las mujeres, los hombres también, pero bueno, las mujeres podamos, la ley de contrato de trabajo lo prevé como sola y exclusivo para las mujeres, para la asistencia de familiar enfermo, la única que es un poco más extensa es la de aquellas mujeres que tienen hijos Down. No hay otros casos, no está previsto en nuestra legislación licencias más que la de razones por familiar enfermo, que es de hasta 3 días, creo. ¿No es cierto? Y bueno, después depende de la patronal y lo que quieran dar para hacerse cargo de las tareas de cuidado
de los familiares directos enfermos, ¿no? Yo creo que esta sentencia, digamos, que pertenece a la Sala 2 del Tribunal de Trabajo de este Poder Judicial, para mí es señero. Es señera porque la sentencia se dictó en el año 2015. Se trataba de una empleada de un hotel alojamiento, por supuesto no inscripta. La propietaria del hotel alojamiento era una mujer. Esta mucama del hotel alojamiento trabajaba en horarios rotativos, inclusive durante la noche. Habían 4 personas atendiendo el hotel, 2 hombres y 2 mujeres. Las mujeres hacían las tareas de servicio, y los hombres de comunicación y demás. El predio no tenía un cerco perimetral, no tenía cámaras en los pasillos laterales, como para ver el ingreso y el egreso. Tampoco tenía una barrera o exactamente le voy a decir cómo se llama esto, que puede ser electrónico cuando se entra. Cuéntenme ustedes cómo se entra a un hotel alojamiento. Yo ya no me acuerdo. Bueno, por el mismo sub y baja que tenemos acá afuera. El mismo. Yo estuve hace poco. Tranca, se llama tranca, le iba a decir, pero no es tranca. Menos mal que no escucharon la segunda parte. ¿Ah, no escucharon? No, mejor. Pues está bien. Bueno, hoy se ve que nos potenciamos cuando estamos. Sí. Bueno, la cuestión es que esta mujer al salir del trabajo, le había tocado en ese día de noche, sale trabajo, ojo que el trabajo nocturno, el permitir que las mujeres trabajemos en trabajo nocturno también es una cuestión que se ha obtenido a partir de los movimientos feministas, porque nosotros teníamos prohibido el trabajo nocturno, al igual que los niños tenían prohibido el trabajo nocturno. Entonces, es una lucha que se ha seguido contra la discriminación, porque bueno, hay algunas personas, algunas mujeres que solo pueden trabajar de noche. Bueno, este hotel alojamiento, el empleador era una mujer, la trabajadora hacía turnos rotativos diversos, también durante la noche, la mucama del establecimiento no registrada, y una madrugada del año 2010, al salir del lugar de trabajo, pero encontrándose aún dentro del predio, un hombre, blandiendo una botella rota, la ataca y abusa sexualmente de ella. La asiste un compañero, quien llama un servicio de ambulancia y termina internada en un nosocomio local. Al margen, cuando ella plantea la demanda, al margen de todos los rubros que le correspondían por la falta de registración, salario, adeudados, los debidos, de acuerdo a las tareas que desempeñaba y el convenio que rige la actividad, ella plantea una demanda por el derecho común, manifestando que la patronal no la había protegido lo suficiente, ¿no es cierto?, por culpa de la patronal, básicamente, la opción que tenemos para demandar por el derecho civil. Entonces, inaugura con la pretensión de una indemnización integral, alegando la responsabilidad de la patronal como consecuencia de la falta de diligencia, previsión y seguridad. De la prueba colectada surge que el establecimiento carecía de cerco perimetral, cámaras en pasillo, portón electrónico de ingreso y salida, esta era la palabra, medidas todas que fueron implementadas con posterioridad al ataque sufrido por la trabajadora. Se determina el daño padecido como una reacción vivencial anormal, neurótica, con manifestación fóbica en grado 4, depresión, abulia, desinterés por el mundo que la rodea, marcado nivel de ansiedad, angustia, bajo nivel de tolerancia a la frustración, todo ello en un estado que tendía a cronificarse. La patronal contesta la demanda alegando que la relación sexual fue consensuada y a partir de ello nada tiene que responder respecto al ataque físico. Lo curioso es que agregado por cuerda,
sobre el expediente penal de la detención del atacante y la condena firme en su contra de 10 años de prisión efectiva, que tira por tierra dichas argumentaciones de la parte demandada. El fallo contiene declaraciones contundentes sobre el deber de seguridad, pero además sobre las normas que con jerarquía constitucional son específicas en relación a la protección de las mujeres trabajadoras, como son las contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Yo no he querido en este conversatorio traer a colación las normas de protección laborales incorporadas en la CEDAW o en el Pacto de Belén do Pará, porque la Oficina de la Mujer, con las disertaciones de la doctora Altamirano, ha abordado con solvencia suficiente estas normativas. Sí, aquí, después de la jurisprudencia que les he referido, bueno, ahí tengo escrito los conceptos de la sororidad, que ya he hablado de ello, y bueno, también tengo, porque toda la jurisprudencia que he traído, que después se la voy a pasar a Ica, toda la jurisprudencia que he traído es como les he dicho anteriormente, ¿no? Es decir, son todos despidos indirectos, la mayoría de ellos está en la sentencia esta es la sentencia de la Sala 2 del año 2015, pero la mayoría de estas sentencias son justamente por moving laboral, derivado de la maternidad. Es tremendo que hasta el día de hoy no podamos resolver este tema y que las mujeres seamos atacadas porque tenemos que hacernos cargo. Yo creo que es toda una construcción cultural, ¿no? Creo que en esta construcción cultural, en donde los hombres, a mí me gusta ver cómo los chicos jóvenes, hay muchas cosas de la juventud que tenemos que aprender. A mí me gusta ver cómo la gente joven, las parejas jóvenes, ¿no es cierto? Las parejas jóvenes están abordando la temática de las negociaciones, la temática de cómo trabajar, de cómo ser productivos, de cómo desarrollarse, de cómo estudiar y de cómo progresar individualmente apoyando las tareas de cuidado y asistencia de su familia y de su hogar, ¿no? Me gusta mucho ver esta perspectiva de género que tiene la juventud. También me gusta mucho que la juventud tenga una perspectiva de género amplia. Fíjense que yo lo hablo bastante con Liz en los momentos en los que podemos intercambiar algunas cuestiones. Hablo bastante con Liz respecto a la cuestión de la moda. Fíjense que a mí me causa gracia que uno de los íconos de la moda, Coco Chanel, haya creado el traje sastre, que era un traje de hombre. La mujer, curiosamente, para poder crecer en el mundo, después le puso un montón de perlas, medio exageradamente, para ver si podía ser más femenina, pero era un traje sastre con hombreras. Era prácticamente una chaqueta militar lo que creó Coco Chanel y es un ícono de la moda. Hoy en día hay una moda, yo diría que andrógina, y hay una moda oversize que no le importan las formas femeninas ni las masculinas, tienen una concepción, los atraviesa la cuestión de género, pero como algo natural. Es maravilloso verlos, cómo se visten, cómo se pintan hombres y mujeres, no les interesan la identificación, los rótulos, y esto se ve en la moda. Entonces la moda es toda oversize, toda cómoda, los pantalones amplios, lo usan los chicos, lo usan las chicas. A mí me parece genial y creo que hay mucho que aprender de la juventud en este sentido, ¿no? Bueno, ya les digo, la jurisprudencia, la mayoritaria que tengo de discriminación en relación al género es la de la discriminación y el moving laboral como consecuencia de los efectos de la maternidad. Es doloroso, pero es así. Parece ser que es un tema que no podemos erradicar. Pero también tengo una jurisprudencia que me encanta, que gracias a Fernanda Torres, porque está ahí presente
y me la consiguió ella, que sabe que me gustan estos fallitos así interesantes. Hola, Fer. Respecto de un despido con justa causa. El señor era un enfermero que tenía una cantidad de compañeras, enfermeras, en una institución privada, en un sanatorio privado, ¿no? A este hombre lo pasan de enfermero a referente y empieza a dirigir el grupo de las mujeres enfermeras. Cuando lo ascienden a referente, vertía términos discriminatorios en contra de sus compañeras relacionados con la estatura y con las condiciones físicas de ellas. Y por otra parte las atacaba con términos soeces de contenido sexual, dice la sentencia. Entonces al hombre, la institución, el sanatorio, decide despedirlo y plantea una demanda y la pierde. Y porque se comprueban todos estos hechos discriminatorios. Entonces, bueno, siempre que hablamos mal, cariñosamente, digo yo, de los hombres que van a tener que aprender de género, porque la cuestión los tiene que interpelar en algún punto, una buena, digamos, para hablar de aquellos que se animan a despedir a los violentos discriminadores del patriarcado. Yo creo que en definitiva, así como para terminar esto, en definitiva creo que debemos conducir los esfuerzos hacia la construcción de un nuevo escenario, donde las mujeres aparezcamos nombradas en los textos legales, que nos reconozcan derechos, donde las búsquedas de empleo no discriminen en la selección, donde el contrato de trabajo interprete sus necesidades, pero no por sus debilidades, sino por ser titular de derechos, donde la mujer sienta que no sale a trabajar, sino que va a trabajar para realizar la actividad productiva y creadora, y que eso la dignifique como tal. Me parece que esa es la conclusión más cortita que podía darles de todo esto. Quiero saber si quieren saber algo más, algo que les inquiete, que hayan escuchado y que no hayan entendido, porque es muy probable que ocurra. ¿Cómo se sienten respecto del lenguaje inclusivo? A ver si alguien me cuenta, si pueden decirles los. El otro día, sí. Te escucho, Liz. Sí, que estaba muteada y No. estaba tomando un cafecito. Bueno, vamos a tener alguna conferencia con el tema del lenguaje inclusivo, porque muchas de las que venimos trabajando hace muchos años en temas género, entre las que me incluyo, todavía no tenemos una posición muy, no sé si posición, sino una forma que hayamos elegido para hablar con lenguaje inclusivo, entre las que también, valga la redundancia, me incluyo. Yo creo que sí es algo sumamente importante. Como todas las cosas que se han venido haciendo para visibilizar la desigualdad entre hombres y mujeres, que no se termina con el dictado de leyes, porque ahí llegamos a una igualdad formal, pero después lo difícil es la igualdad real. Hoy, por ejemplo, tenemos una ley de paridad en las cámaras, o sea, que para las listas tenían que ser formadas por un hombre y una mujer, y sí, me parece fantástico, es un paso adelante, eso es igualdad formal, pero la igualdad real sigue sin existir, y lo digo con conocimiento de causa, que cuando tiene que resolverse un tema importante, por más que haya 24 legisladoras y 24 legisladores, hacen la reunión de las famosas mesas chicas,
la que la mayoría son hombres, por no decir todos. Pero bueno. Digamos, estas cuestiones legales de discriminación positiva, yo no las descalifico. No, para nada. No las descalifico. Para nada. Hay mucha gente que sí, muchos movimientos feministas la descalifican. Me parece que todo lo que sea discriminación positiva y que pueda ayudar en algún punto, en algún lugar luego a que esto se genere, me parece fantástico. Yo no descalifico a las normas de discriminación positiva. Al contrario, yo propiciaría más hasta que podamos alcanzar este cambio cultural. Yo les hablaba hace rato de esta historia de las mujeres poderosas, las mujeres empoderadas, que cuando asumen un cargo de jerarquía son más maltratadoras que los propios hombres. Y yo creo que muchas nos hemos encontrado en la vida con esta clase de mujeres. Lo que pasa es que las mujeres también... Nosotras. Por ejemplo, digamos, hace muchísimos años atrás, tuvimos una experiencia juntas que fue terrorífica, ¿no? Nuestra jefa común. Claro, teníamos bueno, era tu jefa. Era mi jefa. Era tu jefa porque curiosamente en la repartición en la que Lee y yo prácticamente nos iniciamos trabajando, no vamos a decir hace cuántos años. No importa. No, para nada. Aunque ella es más joven. Había una cuestión de género gravísima. Ustedes saben que había dos sectores. Un sector que asesoraba y ese sector que asesoraba a los ministros, a los directores de reparticiones, etcétera, etcétera, etcétera. Los dictámenes no eran vinculantes. Y había otro departamento, que era el Departamento de Asuntos Judiciales, estamos hablando de una Fiscalía de Estado de provincia. Ya dijiste todo, mañana ya se enteró todo. Otro departamento que era el de asistencia jurídica, en donde estaban los procuradores fiscales. ¿Cuál era la concepción en ese momento? La concepción era que las asesoras, que el departamento de asistencia legal y técnica, en donde estaban los asesores legales, estaba conformado todo por mujeres, porque no servían para nada más que para asesorar. El departamento de representación jurídica, de asuntos jurídicos, era el que representaba los intereses del Estado en juicio, estaba integrado absolutamente por hombres. Había una sola mujer, la doctora Silvia María Emilia Navarro, una mujer que ya era más joven que yo en el momento en que ella estaba ahí, que tenía su propio baño y lo preservaba, no permitía que ningún hombre ingrese. Y a mí un poco de castigo, porque yo entré por influencias políticas de un pariente que me logró hacer entrar en la Fiscalía de Estado con un contratito basura de la administración pública. Me pusieron de castigo porque al jefe no le gustó, digamos, que yo entre, porque había un compromiso político. Me mandó al departamento de procuración, me mandó a trabajar con los hombres. Entonces, Silvia María Emilia Navarro, de quien no me voy a olvidar, ya fallecida, una mujer estudiosa, una mujer inteligente, me dijo, no te dejes pisotear por los muchachos, porque son maltratadores. Y me enseñó a adoptar una estrategia que adoptamos muchas mujeres, que es la de la mujer trastornada. Ustedes saben que los hombres les tienen mucho temor a la locura. Entonces la mujer con esta trastornada no hables, con esta trastornada no hables, no le digas esto porque la trastornada va a ser un escándalo. Bueno, yo lo aprendí. No obstante, no pude evitar que en la cartera me pusieran ratones muertos durante mi embarazo, que me pusieran un cartel de cuándo iba a nacer el bebé para saber si me había casado embarazada o no. Cartel que siguió años, digamos, escrito en la pared con un marcador, del que yo sinceramente me burlé muchísimo. Es decir,
hay una cuestión en las mujeres a las que nos interesa la temática, pero es decir, si no podés luchar contra ella, la tenés que superar de alguna otra manera. No hay forma de superar la cuestión de género si internamente somos demasiado susceptibles a eso. Por eso esta frase de Marta de Baile, cuando dice las mujeres hemos tenido que ser fuertes, cuando ser fuertes era la única opción de vida que teníamos. Y este es el paradigma que tiene que cambiar. No tenemos que estar al borde de la muerte o del despido, de la ignominia, de la descalificación para ser fuertes y enfrentarnos. Esto tendría que ser algo mucho más tranquilo, una transición más tranquila. Por eso la juventud a mí en este sentido me interpela con su conducta, con su actitud, con su posición. A mí me interpela, me hace pensar en mis propias conductas erradas, ¿no? Generadas en la defensa de mi propia integridad física, psicológica, frente al ataque del patriarcado. Volviendo al tema del lenguaje que quedó ahí, y no quiero que quede en el aire, quiero completar la idea que vamos a tener con alguna o algún especialista, pero que sí es necesario visibilizar, es una forma más de visibilizar esta desigualdad aún persistente. Pero todavía nos encontramos con esto que algunos, yo particularmente, todavía no, de hablar de todas, todos, todes. Yo me acostumbré, será por hacer los talleres, quienes han hecho los talleres saben que en uno de los ejercicios hablamos de todas las personas y habrán visto que cuando yo saludo digo gracias a todas las personas que nos acompañan. Bueno, voy haciéndome también en este camino. Por el momento voy hablando de esa manera, lo cual no significa que en algún momento llegue a hablar de todes. No lo sé. Claro, porque es una construcción cultural. Claro. Básicamente el lenguaje es una construcción cultural. Ahí escuchaba una crítica a Javier María. Ustedes saben que desde mi lugar, digamos, para mí, uno de los últimos grandes filósofos de la edad contemporánea ha sido Julián Marías. Sartre y Julián Marías para mí han sido filósofos. A mí me sorprende mucho que el hijo de Julián Marías, quien lo habrá criado, no sé, que forma parte de la Real Academia Española, haya escrito las barbaridades que ha escrito respecto del lenguaje inclusivo, descalificando absolutamente, diciendo que nuestro idioma es muy rico en expresiones idiomáticas, que no es necesario el les, que no es necesario porque para eso tenemos el las y los, hablando de la jirafa, hablando de la computadora, bueno, el de la computadora no habla porque otra de las cosas a las que Javier María se opone terriblemente es a las redes. No entiende de informática, no entiende de redes y no le gustan. Digamos, un tipo que está como en ¿cómo le podríamos llamar? El hombre de Cromañón, ya a esta altura de los acontecimientos. Y bueno, hay diferentes posturas en la Real Academia Española, pero sororidad la ha aceptado, por ejemplo. Sororidad la ha aceptado. Es decir que yo, como les digo, yo no creo que sean, sin duda alguna, sería bueno escuchar a una lingüista, a una licenciada en letras, respecto de la materia y de todas las posiciones que hay, ¿no? Pero básicamente, como esto es una construcción cultural, es a ver a qué nos acostumbramos. Es decir, qué es lo que nos pega, qué es lo que podemos incorporar sin forzar nuestra manera de expresarnos. Nosotros elegimos nuestra manera de expresarnos, pero no tenemos por qué forzarnos a expresarnos de una manera determinada.
nos iremos acostumbrando, no nos acostumbraremos nunca, adoptaremos alguna terminología y otra no, pero creo que es un tema interesante para debatir.